cedo la coordinación del siguiente espacio a Karen Aspuro. Ella es directora de Desarrollo Económico Sustentable de la Dirección General de Ejecución de Proyectos en el Exterior de la AMECID, quien va a coordinar la siguiente mesa temática. Adelante, Karen. Muchísimas gracias, Guillermo. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a dar paso a la segunda parte de esta importante sesión. Es iniciativas para la innovación en la agenda urbana. Y bueno, pues creo que los temas de innovación siempre son muy relevantes porque implican procesos de transformación. Entonces, creo que los ponentes que tenemos en este segmento seguramente nos van a mostrar estos elementos innovadores y agradecemos mucho su participación. Vamos a escuchar a agencias de cooperación, al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Secretaría General Iberoamericana. Entonces, vamos avanzando en este punto. Nuestro primer ponente va a abordar el tema de ciudades sustentables, es Luis Felipe Vera, especialista líder en la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del Banco Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado como especialista líder en el sector de vivienda y desarrollo urbano. Su trabajo principalmente lo ha desarrollado en Uruguay, Argentina, Chile y México, tanto a nivel nacional como municipal. Es profesor de urbanización en el Centro de Arquitectura Avanzada de Cataluña y ha trabajado en varias universidades como la Escuela de Diseño y Graduados de Harvard, la Asociación de Arquitectura de Londres, entre otras. Es autor y editor de más de 15 libros sobre adaptación al cambio climático, planificación, urbanismo. Ha contribuido con capítulos en más de 20 libros y ha escrito más de 15 artículos en revistas académicas. Fue nombrado curador de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile y anteriormente fue curador en instalaciones en otras bienales. Su trabajo académico se ha exhibido en exposiciones sobre urbanismo en todo el mundo, incluido en Burdeos, Francia, y en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y se formó como arquitecto y urbanista en la Universidad de Chile. Posee una maestría en la misma universidad y una maestría en urbanismo, paisaje y ecología en la Universidad de Harvard. Le damos la palabra a Felipe Vera, tiene 20 minutos de exposición y pediríamos que las preguntas que puedan ir surgiendo durante estas sesiones, a lo mejor en el chat, si pudieran ir poniendo a quién es dirigida la pregunta o si es para todos, para tener el último segmento de media hora de una manera como muy dirigida a los ponentes o a todos ellos. Y bueno, agradecemos a Felipe Vera su presencia aquí. Adelante, Felipe, por favor. Muchas gracias Karen, gracias Pidesur, a Messi y a Proyectos América por invitarnos a nosotros al vida, contarles un poco lo que estamos haciendo en temas de no solo innovación, sino que preparando las ciudades a los efectos del cambio climático. Entonces, primero un poco la estructura de lo que les voy a contar tiene que ver con identificar el contexto de la ciudad mexicana, los desafíos ambientales, algunos elementos críticos y vamos a terminar con algunas recomendaciones y ejemplos y casos, ¿no? Todo esto atravesado siempre por una óptica de lo que ha sido la innovación, cómo producimos datos, cómo interpretamos datos y cómo miramos cuáles van a ser los desafíos de futuro. Y para llegar al tema que nos convoca o al tema central que está en la mente de todos los que estamos participando de este interesante evento, es el cambio climático, necesitamos primero pasar por dos otras temáticas fundamentales. Uno, que tiene que ver con la escala de las ciudades, y el segundo, que tiene que ver con los cambios en la naturaleza y en los flujos demográficos en la región, en el mundo, pero en la región en particular. Entonces, como contexto general, hoy en el mundo somos 8 billones de personas, pero hacia el 2050 se prevé que seamos 10 billones de personas. Es decir, todavía el 20% de las ciudades están aún por ser construidas, y no van a ser construidas en cualquier geografía. Van a ser construidas en las geografías de lo que llamamos el sur global o el mundo de la mayoría. Cuando miramos un mapa como este, que nos muestra cuántas personas va a absorber cada ciudad por segundo en el 2030, vemos que Latinoamérica y Asia y África no están los datos, pero serían las otras ciudades que van a absorber gran parte de la población, va a ser donde van a migrar los grandes flujos, mientras que Estados Unidos y Europa o van a permanecer estables o van a reducir. En el caso de México, este proceso se ha visto ya en los últimos años, desde el 1980 hasta ahora, con un crecimiento y una expansión radical, no solo de la cantidad de personas, pasando
de 25 millones a más de 150, casi 150 en el 2050, sino que también un crecimiento de su mancha urbana, una expansión muy grande de sus ciudades y con esto un consumir del espacio y los valores medioambientales que tenemos alrededor, ¿no? Es decir, México y las ciudades mesoamericanas y las ciudades latinoamericanas están experimentando algo que llamamos urbanización acelerada y expandida. Ha sido un proceso que se dio de una forma mucho más rápida que lo que ocurrió en Europa, que fue un proceso articulado, lento e incremental. A nosotros esto ocurrió en las últimas décadas, generando un urbanismo bastante más desordenado, complejo, que genera más emisiones, problemas cuando hablamos de coordinación, y que nos deja en un pie un poco más complejo cuando queremos pensar en temáticas de cambio climático. Hoy día la concentración de la población en México se ha intensificado en algunas pocas ciudades que concentran el 63% de la población, 741 localidades tienen más de 15.000 habitantes, tenían más de 15.000 habitantes en el 2020. Hoy día el Sistema Urbano Nacional en el 2018 tenía 401 ciudades y aquí vamos a mostrar unos mapas que hacen un ejercicio bastante interesante, que es un poco mapear la densidad, cómo la población está distribuida a lo largo de México y cómo ciertas macrozonas tienen distintas estrategias de aglomeración o han generado distintas aglomeraciones urbanas, ¿no? Se espera que en las próximas décadas una parte significativa del crecimiento demográfico de México sea urbano, es decir, que lleguemos a un 83,2% del nivel nacional en el 2030. Vamos a experimentar una migración muy fuerte de los pequeños asentamientos periféricos hacia los macros núcleos urbanos, y principalmente en un proceso que va a ocurrir de tres formas: con metropolización, que quiere decir con los aglomerados grandes urbanos que hoy día van a crecer aún más; con suburbanización, que quiere decir que esos aglomerados van a generar manchas o zonas funcionales que van a consumir gran parte del territorio de los bienes medioambientales alrededor; y luego con reurbanización, con la recolonización de zonas rurales. Es decir, va a haber un proceso de urbanización bastante matizado en México, que tiene estos cinco puntos a considerar previo a pensar en temas de cambio climático. Va a haber una expansión descontrolada hacia la periferia cuando corremos esos modelos de densidad, un crecimiento que va a estar en forma de brazos de expansión a lo largo de ejes direccionales de grandes infraestructuras urbanas que operan ya no a escala de ciudades, sino que a escala de áreas metropolitanas o incluso de macrozonas, una expansión extensiva pero discontinua, y también la incorporación de zonas agrícolas y naturales, a lo que vamos a llamar aglomerados urbanos, y una expansión que va a tender a ir más allá de los límites administrativos y políticos en un país que hoy todavía no tiene consolidado su nivel de gobernanza metropolitana y las capacidades para poder ejercer o coordinar problemas como son calidad del aire, transporte, gestión de residuos, cuando sobrepasan una jurisdicción, ¿no? Lo que llamamos nosotros, lo hemos agrupado como cinco macrozonas, tienen bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, la macrozona centro-eje central, donde está Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, etcétera, tiene una gran cantidad de población, 190 ciudades, más de 54 millones de habitantes, y cuando miramos el mapa de densidad es bastante impresionante cómo está la consolidada. Muy distinto a lo que pasa en otras regiones, como es la macroregión Istmo, o en el sureste. Y el caso del sur-sureste es muy interesante porque si bien tiene 5 millones de habitantes divididos en 38 ciudades, la mitad de estas ciudades sostienen tasas de crecimiento que son 1.5 veces mayores que las tasas de crecimiento del sistema urbano nacional. Y sabemos que esta zona es una zona que requiere bastante apoyo y que tiene grandes brechas y desafíos para poder mejorar no solo su resiliencia, sino que su desarrollo económico y su gobernanza, ¿no? Una cosa interesante, y como no quiero perder tiempo en contar cada macrozona porque tiene sus particularidades, es quizás mirar este mapa, que es un mapa probabilístico que con algunos modelos nosotros elaboramos para poder identificar cuáles van a ser las zonas en las cuales va a estar creciendo. Y podemos ver cómo va a haber una expansión muy grande alrededor de Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, pero también un poco más urbana hacia el sur-sureste, ¿no? Van a haber dos polos grandes de desarrollo y está el gran desafío de cómo balanceamos o corregimos esta temática. Este crecimiento espacial ocurre en un contexto demográfico extremadamente particular. Han habido cambios radicales en el tipo de familia mexicana, ¿no?
La familia tradicional, madre, padre, hijos con presencia de abuelos, ha sido reemplazada por personas que viven solas, parejas del mismo sexo, llegando al punto que hoy, en un total de 35 millones de hogares, el 33% de ellos están encabezados por mujeres, o estuviesen encabezados por mujeres en 2020, y que el tamaño promedio de los hogares ya sea solamente de 3,5 personas, ¿no? Esto quiere decir, y esto va a ser una tendencia que va a ocurrir hacia adelante, que va a haber, se van a ir reduciendo, se van a ir aumentando la cantidad de hogares, con eso aumentando la cantidad de unidades funcionales o soluciones habitacionales requeridas, pero disminuyendo el tamaño y el espacio que ocupan esas familias. Lo que implica también que van a haber más unidades de vivienda, pero también más necesidad por suelo urbano de asistencia, calles, parques, etc. Y nos lleva también a otra cosa muy importante, muy presente en México, cuando pensamos en los efectos del cambio climático, que tiene que ver con la cantidad de barrios autoconstruidos o la cantidad de barrios informales que nos dan por palabra para nombrarlo, ¿no? En Latinoamérica, una de cada 4 familias vive en lo que llamamos un asentamiento informal. México, no tenemos el dato específico porque no cuenta con un catastro de familias viviendo en asentamientos informales, pero sí sabemos que el 10% de la población concentra el 79% de la riqueza, mientras que el 50% de los mexicanos se encuentran en situación de pobreza. Y aquí lo que tenemos es un índice mapeado, es lo que es un índice de privación relativa de servicios urbanos, que nos funciona como un proxy, mostrando que incluso aquellas zonas que decíamos de México, que van a ser las zonas que van a crecer más, también recordando un poquito cómo se ha comportado el planeta, ¿no? Que de vuelta, las zonas que estaban más desfavorecidas van a ser las que van a absorber más población. Acá tiende a ocurrir algo similar a la escala mexicana, que es algo a lo que debemos empezar a poner atención. Más aún cuando sabemos que en Latinoamérica cada día 17.500 personas se mueven de un asentamiento formal, de una ciudad formal, hacia un asentamiento informal, y que hoy día el fenómeno de la inmigración en México, las ciudades mexicanas son de las que están recibiendo más cantidad de migrantes, no solo migrantes que están en tránsito hacia los Estados Unidos, como siendo el país punta del Triángulo Norte, que es uno de los que más impulsa migración, sino que también migrantes que llegan para quedarse a México, y muchos de ellos populan lo que llamamos asentamientos informales. México se convirtió en un país destino para migrantes con un aumento en 2 décadas del 123% de la población migrante, llegando hoy día a 1.200.000 personas. Si hacemos un poco memoria de lo que hemos visto hasta ahora, hablamos de escala, del crecimiento, hablamos de un crecimiento expandido, hablamos de un crecimiento donde hay mayores vulnerabilidades, hablamos de cambios demográficos, hablamos de aumentos de población o stock en asentamientos informales, y hablamos también de la migración. Y eso nos lleva, y todo eso hace un stage, un escenario para lo que vamos a llamar los efectos del cambio climático. Sabemos que las ciudades son grandes atractores de oportunidades, pero también son grandes emisores, como muestra este mapa de emisiones de CO2. Este es un mapa, vamos a ir viendo un mapa del mundo que tiene a México por el centro, para ir situando cómo se va a ir enfrentando México a los grandes desafíos del cambio climático. Entonces, este es el 2022, hacia el 2050 va a haber un aumento en el nivel del mar, que va a ser uno de los efectos del cambio climático. Hoy el Golfo de México ya está experimentando un crecimiento en milímetros por año del cambio climático, del nivel del mar. Y asimismo hay un aumento en lo que llamamos olas de calor o aumentos de días cálidos. Y vemos muy fuerte en la zona norte y en la zona sur del país, que tiende a calzar también con esos lugares en los cuales va a haber más crecimiento urbano. Asimismo, el tema de sequías continuas. México va a experimentar, y ya está experimentando, es decir, hoy día el 30% del país en el 2022 experimentó sequías moderadas y extremas. Si bien quizás no va a llover más, va a llover mucho más intensamente en periodos más cortos, lo que llamamos lluvias torrenciales, principalmente hacia los bordes del país, lo que de alguna forma va a tener grandes costos en términos de pérdida de fenómenos hidrometeorológicos. Y algo súper importante que va a pasar en la región, y luego más adelante vamos a ver un mapa de cómo esto va a ocurrir en México. Hoy día la agenda de cambio climático ha estado bastante enfocada en los desafíos de mitigación de los efectos del cambio climático, pero es muy importante los efectos de adaptación. Y cuando pensamos que de las ciudades latinoamericanas, de las principales 727 ciudades, 592 ciudades van a experimentar lo que llamamos cambios bioclimáticos.
Y quiere decir que si una ciudad era tropical, va a pasar a ser sabánica. Si era desértica, puede pasar a ser tropical. Si era tropical, puede pasar a ser a desertificarse. El desafío de adaptación del tejido urbano y de la construcción de las ciudades es un desafío caro, es un desafío importante, es un desafío que tiene que ver con la resiliencia. Es decir, ya no solo sabemos que tenemos que acomodar más gente, ya no solo sabemos que tenemos que acomodar más gente en lugares que no son los que estamos preparados, sabemos que vamos a tener que hacer un infilling o un retrofitting de todo el tejido urbano para poder atender este desafío, ¿no? El desafío de la transformación climática de nuestras ciudades. Creemos que con estas consideraciones, hoy en México existen algunas oportunidades importantes para corregir esos desbalances territoriales. Solo por mencionar algunas, tenemos estados que están trabajando en nearshoring, lo que de alguna manera atrae mucho desarrollo económico, que si está bien planificado, bien pensado, nos puede ayudar a poder hacer mainstreaming de las temáticas de cambio climático. Lo mismo, hay grandes inversiones en infraestructura. Recordemos que gran parte del crecimiento va a tener que ver con este crecimiento de brazos, por ejemplo, el tren Toluca-Ciudad de México, el tren Maya, otras infraestructuras más hacia el sur que tienen que ver con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y también inversiones en infraestructura energética y telecomunicaciones. De alguna manera, es muy importante que las ciudades mexicanas logren utilizar estos mecanismos, estas grandes inversiones y muchas otras más que van a ocurrir, con mecanismos para corregir estos desafíos ambientales y construir ciudades sostenibles. A nivel de ciudades, ¿qué vemos? Vemos que el 10% del PIB de México se pierde anualmente debido al deterioro ambiental y al agotamiento de los recursos naturales, de un modelo de crecimiento de ciudad que es basado en la expansión, ¿no? Vemos también que el 68% de la población mexicana hoy ya es vulnerable a desastres naturales debido a pobreza y alta exposición de riesgo ambiental y geológico. Esto sin pensar en las transformaciones que miramos al 2050. Vemos también que gran parte de las defunciones en las ciudades mexicanas se deben a fenómenos naturales, como por ejemplo temperaturas extremas o inundaciones, ¿no? Y eso hace que los desafíos de cambio climático de alguna manera empiecen a estar de vuelta o debiesen ponerse al centro de la agenda de planificación urbana y resiliente. Uno de esos grandes desafíos es cómo nosotros logramos invertir a acelerar algo que se llama integración vertical de la NDC. ¿Qué quiere decir esto? El país tiene un compromiso, todos sabemos que los países toman un compromiso según el Acuerdo de París para poder reducir sus emisiones y también para poder adaptar, pero esos compromisos por lo general son firmados por ministerios de Hacienda y ministerios de Ambiente en grandes convenciones, y luego tienen que bajar a nivel subnacional, tienen que bajar a los niveles regionales, provinciales, dependiendo del ordenamiento de cada país, y luego a nivel ciudad y de gobierno local. Ese desafío es muy complejo por temas de financiamiento. Y a escala de ciudad, a escala de planificación urbana, México tiene la gracia que cuenta con la SEDATU, que cada vez es un músculo más importante, más fuerte y más coordinado para poder avanzar en este eje, pero un crecimiento urbano no planificado aumenta esta vulnerabilidad y sobre todo dificulta la localización de la NDC. Nosotros vemos al menos 5 elementos críticos que es más o menos con lo que los queremos dejar para poder avanzar en esta línea. El primero es maximizar las oportunidades de acceso de las ciudades a beneficios financieros o fondos verdes para adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Para hacer esto, hay una publicación que les voy a dejar al final, pero que tiene que ver con cómo nosotros entendemos dos cosas. Uno, el fortalecimiento de la gobernanza climática a escala ciudad, y hay una serie de cosas que pululan alrededor de esa temática que son fundamentales, como por ejemplo tener planes climáticos a escala local, o por ejemplo traducir los objetivos de la NDC en acciones y proyectos específicos e implementables con definición de objetivos y políticas que permitan su proceso de implementación, o enmarcarse dentro de la estrategia de localización de la NDC como gobierno subnacional para poder atender las problemáticas a escala ciudad y no como esas grandes ambiciones que tienden a quedar en estos documentos. Y al mismo tiempo, tener ese panorama ordenado nos va a permitir o le permite a las ciudades, bueno, que nosotros como banco hemos visto a escala regional, acceder a recursos climáticos financieros concesionales, es decir, o a tasas menores o incluso muchas veces a tasa cero, para avanzar o acelerar el financiamiento climático, ¿no? Para eso hay una serie de otras actividades que tienen que ocurrir. El segundo es cuidar la pérdida creciente de unidades del paisaje y biodiversidad que prestan servicios ecosistémicos, principalmente cuando sabemos que el modelo de crecimiento de México va a ser un modelo basado en la organización de extensión. Este mapa, por ejemplo, vuelve a mostrar
la degradación ambiental, y cuando lo miramos que vuelve a calzar con las zonas que más van a crecer, van a ser las zonas que van a experimentar mayor nivel de degradación ambiental. El tercero es que para que los dos anteriores ocurran, necesitamos que existan instrumentos de planificación que cuenten con información y zonas de riesgo actualizadas, pero no a tiempo presente, sino que a tiempo futuro, mirando al 2050 y al 2100. Estas modelaciones climáticas son claves si nosotros queremos entender los grandes desafíos que tenemos de cara hacia el futuro y queremos localizar de mejor manera esas densidades que estábamos hablando. Y luego, tratar de tener un índice de gobernabilidad del riesgo a nivel subnacional. Eso es fundamental porque nos basta con la planificación que nos maneja el hardware, que es la infraestructura. Es muy importante poder tener el software, que es cómo nos gobernamos y nos coordinamos para que estas cosas ocurran. Este mapa, por ejemplo, es el que muestra la transición, cómo van a transicionar los territorios mexicanos a tropicalización, sabanización y aridificación, ¿no? Y vemos que prácticamente todo el territorio nacional va a sufrir grandes estos cambios y por tanto necesita. Entonces, para eso tenemos algunas recomendaciones. La actualización y confirmación de un sistema de estrategias y acciones basadas en datos, que actualicen los instrumentos de planificación territorial para reducción del riesgo de adaptación al cambio climático a múltiples escalas y todo a nivel nacional. Ahí el banco está haciendo varias cosas, como por ejemplo, tenemos una cosa que se llama, está el IGOP nacional, que es el índice de gobernabilidad del riesgo. Acabamos de desarrollar una herramienta que se llama el IGOP subnacional, que ayuda a las ciudades a tener una gobernabilidad del riesgo, y luego se vincula a proyectos como por ejemplo este proyecto de Santo Domingo, República Dominicana, que una vez que uno ya entiende cuál es su gobernabilidad del riesgo y cuáles son los principales desafíos, puede establecer proyectos como este, que lo que hace es manejar las inundaciones, o bien lo que hicimos en Chile, que fue focalizar toda la inversión en asentamientos informales hacia aquellos asentamientos informales que estaban en zona de riesgo climático no presentes, sino que iban a estar en 10, 15 y 20 años más adelante. Lo que de alguna forma es anticiparse a los grandes desafíos, a los incendios, etc. Lo segundo es fortalecer los mecanismos de gobernanza y promover corredores de movilidad y desarrollo bajo en carbono y zonas seguras para las ciudades frente a los efectos del cambio climático. Hemos hecho múltiples de estas cosas, pero cosas tan simples como pensar en cómo vamos a distribuir la arborización en una ciudad son clave para poder pensar en cómo controlamos el efecto isla de calor. Tercero, localizar bien las NDC, ¿no? Cómo empoderamos a los entornos locales, y ahí el banco ha apoyado bastante en planes a escala de ciudad, pero esto no ocurre, las ciudades tienden a no tener la capacidad si no hay algún articulador, que en México hay que encontrar quién es, que hace que este diálogo entre la NDC y los compromisos ocurra y se materialice en proyectos que sean bancables y financiables. Con esto ya voy terminando, pero aquí hay una serie, una batería de conocimientos que los invitamos a descargar, son todos gratis, los pueden descargar gratis, son disponibles. Uno tiene que ver con lo que hemos hablado de cómo se localiza la NDC, que es una publicación que hicimos sobre el rol de las ciudades en el Acuerdo de París. Los otros dos, que son de diseño ecológico, tienen que ver con cómo adaptamos los asentamientos informales a los desafíos del cambio climático, y los últimos tres con soluciones basadas en naturaleza. Y solo para concluir, como resumen, y quizás el takeaway principal de lo que quería compartirles hoy día, es que para pensar en un futuro sostenible e incluyente de las ciudades mexicanas, no podemos desconocer que tenemos que integrar verticalmente la NDC, lo que implica simultáneamente dos cosas. Tenemos que descarbonizar, pero tenemos que ser muchísimo más robustos y fuertes en las temáticas de adaptación. Porque si no adaptamos a estas ciudades cambiantes y si no nos preparamos para ese flujo grande de personas que van a llegar a la ciudad mexicana, va a ser muy complejo no lamentar un desarrollo urbano mucho más vulnerable y que no va a resistir a estas múltiples presiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe Vera. Creo que las imágenes que nos mostraste y los datos son reveladores e impactantes, ¿no? Y ponen el punto sobre las IES del trabajo que hay que hacer tanto a nivel local como en el ámbito nacional en México, este país tan grande y complejo, y nos enfrenta también a los retos que tenemos por delante y que hay que empezar a trabajar desde hoy hacia el futuro, ¿no? Entonces, agradecemos mucho tu participación, Felipe,